¿Existe un reflejo medieval del personaje bíblico conocido como Juan Bautista? ¿Qué famosa y polémica reforma eclesiástica llevó a cabo el Papa Gregorio VII Hildebrando? ¿En qué región geográfica ocurrieron realmente los eventos evangélicos y, concretamente, la crucifixión de Cristo? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? En relación con el vídeo anterior, y todos mis vídeos en general, que si todavía no habéis visto, os animo encarecidamente a hacerlo en orden cronológico, es decir, de su vida. Hazlo. Evidentemente, si Cristo vivió en el siglo XII, cómputo scaligeriano, es natural pensar que también lo hizo en consecuencia Juan Bautista. Este tema lo veremos con mayor profundidad más adelante, en futuros vídeos. Si todavía no sabéis qué es eso de cómputo scaligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Por ahora, solo me limitaré a exponer muy brevemente la correspondencia entre dos de sus reflejos fantasma de los siglos I y X. El inicio del Segundo Imperio Romano, utilizando la nomenclatura de la nueva cronología, supuestamente del siglo I, incluye dentro de sí un amplio relato sobre una gran reforma eclesiástica, realizada por Jesucristo. La reforma fue iniciada parcialmente por el anunciador Juan Bautista. Los evangelios hablan de ello. Como ya señalé en uno de mis anteriores vídeos, la mayoría de estos acontecimientos ocurrieron en la época del Imperio Romano de los siglos X al XII, aproximadamente en el siglo XII. Además, se desarrollaron en la Nueva Roma, es decir, Zargrado, en el Bósforo. La superposición del Segundo Imperio Romano sobre el Sacro Imperio Romano de los siglos X al XIII es consecuencia de un corrimiento cronológico aproximado de 1053 años. Como también dije en anteriores vídeos, existió una tradición medieval que ubicaba el inicio de nuestra era en el año 1054, cómputo scaligeriano. Al tomar como punto de partida este año, los cronistas medievales no se equivocaron en 1000 años, sino tan solo en un siglo. Pues la época real de la vida de Cristo no dista de nosotros 2 milenios, sino menos de 9 siglos. ¿Qué? Si acabáis de flipar con lo que os acabo de decir, es decir, si os ha estallado literalmente la cabeza, dejadme vuestra opinión en los comentarios, sabéis que los leo todos y contesto a todos. Mientras que la versión bíblica o entre comillas antigua es bien conocida, su reflejo medieval, por el contrario, apenas se conoce. Una vez sabemos que se trata de la descripción de unos mismos acontecimientos, el relato adquiere más matices y se enriquece. Como ya he dicho en más de una ocasión, el Papa Gregorio VII Hildebrando del siglo XI es uno de los muchos reflejos de Cristo. En consecuencia, debe haber también aproximadamente en la misma época un reflejo de Juan Bautista. Ambos se atribuyen a la Roma italiana. Pero esto es un error. Los acontecimientos evangélicos ocurrieron en el Bósforo y solamente después fueron trasladados, sobre papel se entiende, hacia Italia, cuando surgió allí a finales del siglo XIV una nueva capital, la Roma italiana. ¡Me cago en todo lo que he estudiado! Para esta joven ciudad se comenzó a escribir urgentemente una historia muy antigua. De esta manera, la auténtica historia de Juan Bautista, que se desarrolló en el Bósforo en el siglo XII, fue erróneamente trasladada hacia Jerusalén, supuestamente hacia el siglo I. Una Jerusalén que, por cierto, nada tiene que ver con la ciudad bíblica real. De todo esto también hablaré en futuros vídeos. Tranquilos, no desesperéis, tened paciencia. Al mismo tiempo, debido a uno de los varios corrimientos cronológicos, bajo el nombre de Juan Crescencio, la historia de Juan Bautista fue erróneamente trasladada supuestamente a la Roma italiana, presuntamente del siglo X. Cabe señalar que el nombre de Crescencio y el sobrenombre de Bautista en español no parecen tener ninguna relación. Sin embargo, en ruso, por ejemplo, se pronuncia Crescenci o Crescenti, mientras que Bautista se dice Krestiyel. La similitud fonética de ambas palabras en ruso salta a la vista, y, evidentemente, es notoria la similitud de sus esqueletos de consonantes.
En uno de mis anteriores vídeos explico muy brevemente el problema de interpretación, que no lectura, de las fuentes escritas antiguas. Y me diréis vosotros, ¿pero qué tendrá que ver aquí el idioma ruso? Bueno, como ya he mostrado en más de una ocasión, es precisamente la lengua eslava o rusa la que permite desentrañar muchos misterios conceptuales de la historia. En la descripción tenéis los enlaces de unos cuantos vídeos en los que explico algunas de estas curiosidades. Y vosotros podréis alegar de nuevo, bien, vale, el idioma ruso ayuda a desentrañar misterios, de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Por qué el idioma ruso y no cualquier otro? Esa es la gran pregunta. Ya veréis, ya, vais a flipar. Dicho esto, sigamos. Según la historia oficial, Crescencio proviene del latín crescentius, que deriva de crescens, creciente. Se cree que con el sobrenombre de Crescentius, los romanos designaban a Júpiter niño, mientras que Diana era la personificación de la luna. Según la nueva cronología, Júpiter es tan solo uno de tantos reflejos de Cristo. Es más, la Virgen María en muchas ocasiones se representa con una media luna debajo de ella. Por tanto, el paralelismo entre estas representaciones es evidente. En cuanto al término ruso krestiyel, como equivalente a bautista, este hace referencia al rito bautismal, es decir, al ritual iniciático del cristianismo. No hay que olvidar que el término griego Christos significa ungido, mientras que bautizar significa sumergir o bañar. Por tanto, el término ruso krestiyel significa literalmente ungidor, el que unge. El que bautiza inicia a alguien, el que unge consagra a alguien. Todos estos términos están estrechamente relacionados. Las consideraciones lingüísticas por sí solas, evidentemente, no demuestran nada. Pero teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones científicas del proyecto Nueva Cronología, son muy interesantes y deben ser analizadas. El Papa Gregorio Hildebrando es considerado en la historia scaligeriana uno de los más célebres reformadores de la Iglesia occidental del medievo. Se considera uno de los papas más grandes de la Santa Sede. Su reforma trajo consigo importantísimas consecuencias políticas. Los historiadores nos dicen que sus contemporáneos lo comparaban con Mario, Escipión y César. Se cree que Hildebrando fue el autor del famoso decreto sobre el celibato de los clérigos, que causó una auténtica tormenta de protestas en Europa occidental. Se cree que fue él quien promovió y alumbró la idea de las cruzadas, que marcó el aspecto y carácter de los siguientes 3 siglos. Los documentos ideológicos oficiales en los que se basó esta gran reforma, supuestamente del siglo XI, fueron los renacidos evangelios, escritos según la historia scaligeriana supuestamente 1000 años antes. La consecuencia de una revolución tan forzosa en la vida de Europa occidental fue una feroz lucha que duró 50 años, entre los partidarios de la vieja iglesia y la nueva, denominada reformista, renovadora, evangelista. A pesar de la iracunda resistencia de las capas poderosas de la sociedad europea, Hildebrando obligó a la Iglesia y al poder secular a obedecer la nueva doctrina. Se le considera el primer organizador de la Iglesia en sus formas evangelistas. Muy probablemente la biografía de Hildebrando no fue compuesta en el siglo XII, sino mucho más tarde, entre los siglos XIV y XVI. Además de que la fundación de la Roma italiana como capital data seguramente del siglo XIV. Esta conclusión se sigue de la superposición descubierta por el equipo del proyecto científico Nueva Cronología del primer imperio romano, la Roma monárquica de Tito Livio, sobre el Sacro Imperio Romano de los siglos X al XIII y sobre el Imperio de los Habsburgo de los siglos XIV al XVI. No voy a entrar en el análisis de las correspondencias biográficas entre Cristo y el Papa Hildebrando descubiertas mediante métodos matemático-estadísticos. Todo aquel al que le interese el tema puede consultarlo en el libro en cuestión en inglés, cuyo enlace encontrará en la descripción de este vídeo. Mira si es buena persona. Una curiosidad bastante interesante que, quizás, evidencia el traslado sobre papel de los acontecimientos del Bósforo a Italia es el hecho de que, según la historia oficial, a partir del siglo XIII la Iglesia Católica empezó a afirmar que el arcángel Gabriel se le apareció a María precisamente en Italia, en la ciudad de Loreto, donde supuestamente vivía. Esta leyenda pudo surgir realmente en el siglo XIV, cuando en la recién fundada Roma italiana comenzó a escribirse una historia muy antigua.
Esta idea se confirma indirectamente con una curiosa tradición medieval que afirmaba que la Santa Casa de María fue precisamente trasladada a Loreto. Es decir, en un principio la Casa de María estuvo en algún otro lugar y solo después fue trasladada a Italia, a Loreto. Una clara expresión de este punto de vista es, por ejemplo, el cuadro de Cesare Nebbia y sus ayudantes, que de manera ingenua y franca se titula precisamente El traslado de la Santa Casa de Loreto. Otro ejemplo más de las rarezas cronológicas de la historia oficial scaligeriana es el siguiente. Según la historia oficial, el apóstol Andrés, que supuestamente vivió hace 2000 años, es un personaje que al mismo tiempo está relacionado con la cristianización de Rusia. Hoy en día se cree que Rusia fue cristianizada por los bizantinos, pero el zar ruso Iván IV afirmaba que Rusia fue cristianizada por el apóstol Andrés, no por los griegos. Esto mismo indicaba también un siglo más tarde el hieromonje Arsenio Sujano. Es decir, en opinión de Iván IV y Arsenio, Rusia había sido cristianizada por uno de los discípulos de Cristo, por uno de sus coetáneos. Esto significa que Rusia no tuvo que esperar casi 1000 años para ser cristianizada. Todo esto no encaja evidentemente en la versión scaligeriana de la historia, pero sí lo hace en la reconstrucción histórica de la nueva cronología. Cuadra perfectamente con el corrimiento cronológico de 1053 o 1153 años descubierto mediante métodos matemático-estadísticos. Si todavía no sabéis a qué corrimientos cronológicos me refiero, os recomiendo que veáis mi lista de reproducción dedicada precisamente a este tema en cuestión. Este corrimiento explicaría también por qué en los siglos XII-XIII, cómputo scaligeriano, hubo un auge del evangelismo y un florecimiento de la cristianización. Al mismo tiempo, el corrimiento cronológico de 720 años, es decir, la diferencia de dos de los corrimientos cronológicos principales de 1053 y 333 años, evidencia que Hildebrando se superpone precisamente sobre el famoso santo cristiano Basilio el Magno, que literalmente se traduce como Gran Emperador. A su vez, si al año 1053 le restamos 720 años, obtenemos el año 333, que cuadra casi a la perfección con la supuesta fecha del nacimiento de Basilio el Magno. Esta circunstancia explica la clara correspondencia descubierta por el científico y enciclopedista ruso Nikolai Alexandrovich Morozov entre Jesucristo y este personaje, Basilio el Magno. De este modo, el emperador Andrónico Cristo del siglo XII quedó reflejado en la historia tanto como el Papa romano Hildebrando, como también Basilio el Magno. Pero si Cristo vivió en el siglo XII, debe de haber algo más que respalde este hecho. Y así es. Como ya he dicho antes, en el medievo existió la tradición de ubicar el inicio de nuestra era a mediados del siglo XI. Pero, ¿por qué? ¿Qué empujó a la gente a pensar de esta manera? Esa es la gran pregunta. Veamos unos interesantes datos astronómicos. La lista de las fechas caligerianas de las llamadas novas y supernovas arroja luz a esta cuestión. Las fechas consideradas hoy en día como fidedignas y correctas son las siguientes. Supuestamente los años 2296, 2241, 185, 393, 688, 902, 1006, 1054, 1184, 1230. Y luego van fechas del siglo XVI como por ejemplo el 11 de noviembre de 1572 señalada por Tycho Brahe, conocida como supernova de Tycho. A esta lista habitualmente se añade también la llamada supernova cristiana, la famosa estrella de Belén descrita en los evangelios supuestamente del siglo I. En Mateo 2.2, 2.7 y 2.9.10 se dice lo siguiente: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al estudio de la situación astronómica del siglo I con el objetivo de descubrir las huellas de la estrella de Belén se dedicó en particular el conocido astrónomo Johannes Kepler. También se dedicó al estudio de la estrella de los Reyes Magos el cronólogo Ludwig Ideler. Ahora veamos esta cuestión desde otra perspectiva.
Tal y como comprendemos, en la lista de novas y supernovas pueden y deben haber repeticiones. En realidad no se observaban muchos estallidos de estrellas, simplemente unos pocos acabaron multiplicándose sobre papel. Esto ocurrió cuando ciertas crónicas fueron artificialmente enviadas al pasado. Estas superposiciones astronómicas, además, encajan perfectamente con los paralelismos dinásticos descubiertos usando métodos matemático-estadísticos. Uno de estos paralelismos dinásticos es el del Sacro Imperio Romano de los siglos X al XIII y del Segundo Imperio Romano de los siglos I al III. El corrimiento cronológico de 1053 años identifica como iguales tanto los estallidos estelares de los años 1054 y 1 y 1230 y 185 respectivamente. El paralelismo entre los estallidos de los años 1054 y 1 es perfecto. Las crónicas medievales dicen que la explosión se vio en el cielo oriental, mientras que la explosión del año 1, según los evangelios, se vio en el oriente. En cuanto a las explosiones de los años 1230 y 185, teniendo en cuenta el corrimiento cronológico antes mencionado, la diferencia es de 8 años. Pero concuerdan las duraciones de las explosiones. La de 1230 duró 6 meses, mientras que la del año 185 duró 7 meses. Pero entonces, ¿dónde ocurrieron los acontecimientos evangélicos? Esa es la gran pregunta. En relación con este problema, es necesario fijarse en el siguiente hecho importante. El historiador turco Celal Esad, en su libro Constantinopla, comunica que en la costa asiática del estrecho del Bósforo, en las afueras de Constantinopla, se encuentra el monte más elevado del Alto Bósforo. En lo alto de dicho monte, 180 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la tumba de Josué, de Yusa. Pero, según las investigaciones del equipo de la Nueva Cronología, muchos cronistas medievales podían confundir a Josué con Jesús, es decir, a Yusa con Yeshua. Esto lo expliqué brevemente en uno de mis anteriores vídeos. Es por eso que surge la siguiente hipótesis. ¿Podría identificarse el monte más elevado del Alto Bósforo con el famoso Gólgota donde fue crucificado Cristo? Esa es la gran pregunta. Puesto que la mayoría de las personas ni siquiera han oído hablar de la tumba de Josué, es necesario que hable brevemente de ella. El famoso autor del siglo XIX, Celal Esad, escribe: siguiendo a lo largo de la costa asiática del Bósforo, alcanzamos un pequeño embarcadero llamado Sütlüce, desde donde un camino nos lleva al monte más elevado del Alto Bósforo. En la cima de este monte se encuentra la tumba de Yusa. Todas las posibles supersticiones, referentes a tiempos diferentes, están relacionadas con esta gigantesca tumba, que tiene 4 metros de largo y 1,5 metros de ancho. En opinión de algunos, fue el lecho de Heracles. En opinión de otros, la tumba de Ámico, muerto por Polideuco. Los musulmanes creen que se trata de la tumba de Josué. Allí se dirigen muchos enfermos esperando de esa manera curarse de sus dolencias. En dicho monte se ven ciertas ruinas bizantinas, quizás los restos de la iglesia de San Pantaleón. En la época bizantina, este lugar era llamado Lecho de Heracles. A los pies de este monte se encuentra el famoso pueblo de Beikos, donde los argonautas se pertrecharon de suministros alimenticios y donde fue muerto el rey Ámico. La reconstrucción del equipo de la Nueva Cronología es la siguiente. El monte Beikos del Alto Bósforo es, seguramente, el famoso Gólgota cristiano. El magnicidio del rey Ámico a los pies del monte es la crucifixión de Cristo en el Gólgota. Los restos de la iglesia en el monte son los restos de la famosa iglesia de la Resurrección, construida en el Gólgota de acuerdo con la tradición eclesiástica. Se entiende por qué los argonautas, es decir, como ahora comprendemos, los cruzados, se detuvieron precisamente en dicho lugar. Esta, entre comillas, tumba en Beikos existe a día de hoy y es objeto de veneración. Los habitantes locales la llaman tumba de San Josué, es decir, de Yeshua, de Jesús. Actualmente en dicho lugar puede uno ver un área de tierra de 17 metros de largo y 3 metros de ancho. Alrededor de esta enorme, entre comillas, tumba, en sus inmediaciones, tras una valla, hay otras tumbas, de un tamaño ya normal. El plano de la, entre comillas, tumba de Jesús, en su estado actual, se puede ver en la siguiente imagen. Cerca de la tumba de San Yusa Jesús, a los pies del monte Beikos, hay otras 3 grandes tumbas de unos 7-8 metros. Una de ellas, la tumba de Kirklar Sultán,
está dentro de una especie de mausoleo, a diferencia de las otras grandes tumbas que están dispuestas al aire libre. Se trata de las tumbas de Uzun Evliya Leblebi Baba y Akbaba Sultan. Además, los habitantes locales del pueblo de Beykoz dicen que en la otra parte del estrecho del Bósforo, es decir, en la orilla europea, hay más tumbas parecidas de gran tamaño, pertenecientes a santos. ¿Podrían ser estas tumbas los enterramientos reales o simbólicos de personas allegadas a Cristo? ¿Quizás de sus apóstoles? Yo creo que no. Sí, seguro. Por tanto, ¿podría ser la tumba de Yusa Josué el lugar de crucifixión de Cristo y donde inicialmente estuvo el santo sepulcro al que se dirigían los cruzados? Quizás no sea casualidad que en Constantinopla, desde el foro de Arcadio, la vía principal condujera desde la primera muralla de la ciudad hacia las puertas de oro, las actuales Isaac Kapusu, puertas de Jesús. ¿Podría esto indicar que los acontecimientos evangélicos ocurrieron realmente en el Bósforo? Esa es la gran pregunta. De todo esto y mucho más os hablaré en futuros vídeos. Tranquilos, tened paciencia. Como adelanto, debo deciros tan solo una cosa. La entre comillas tumba de Yusa no es realmente una tumba. Por eso pongo la entonación de entrecomillado cuando digo la palabra tumba. Es decir, no se trata de un lugar de enterramiento como tal, sino de un lugar de acción. ¿Eso qué significa? Es decir, el lugar donde tuvo lugar la crucifixión. De esta manera, en el monte Beykoz, hoy en día, al parecer, se ha conservado milagrosamente, quizás en forma reconstruida, el monumento que narra la historia de la crucifixión, precisamente en dicho lugar, de Andrónico Cristo. El hecho de que se trata únicamente del lugar de acción de la crucifixión puede estar respaldado, en parte, por el gran tamaño de la tumba. Sus dimensiones no se ajustan a las de una tumba en el sentido estricto de la palabra. Pero si se trata del lugar de crucifixión, todo encaja. No vallaron la tumba de Jesús, sino el santo lugar donde éste fue crucificado. En tal caso, un área de 17 por 3 metros es totalmente lógica y comprensible. Además, la idea de que los acontecimientos evangélicos ocurrieron en realidad en el Bósforo se confirma por la consolidada tradición medieval de representar la Jerusalén evangélica con medias lunas otomanas. Por ejemplo, la siguiente imagen de un evangeliario de 1693 representa la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Al fondo se ve la ciudad, donde en uno de los pináculos se ve claramente una media luna. Esta otra imagen, perteneciente al mismo evangeliario, representa a Pilatos y el juicio de Cristo. En la cabeza de Pilatos se puede ver una especie de turbante en forma de media luna. He aquí otra representación de Pilatos. En este caso se trata de un cuadro del siglo XVII. Aparte de la indumentaria, que es completamente medieval, Pilatos lleva de nuevo un turbante, en este caso mucho más obvio. Se supone que Pilatos fue un procurador romano, un alto funcionario del Imperio Romano. Pero, ¿desde cuándo los romanos llevaban turbante? Ah, sí, se me olvidaba, los famosos anacronismos medievales ligados a la ignorancia de los artistas de la época. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. Como ya he dicho en más de una ocasión, yo así explico cualquier cosa. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Pocos saben a día de hoy que la media luna con estrella, antes de ser el símbolo del Islam, fue, de hecho, el antiguo símbolo de Constantinopla. No se descarta que simbolizase la luna eclipsando al sol en el año de la crucifixión de Cristo y, al mismo tiempo, la estrella de Belén, que estalló cerca del año 1150, cómputos caligariano, corrida más tarde casi un siglo hacia el pasado, hacia 1054, también cómputos caligariano. Es decir, la media luna podía representar tanto a la luna como también al sol parcialmente eclipsado por esta. Fijaros en otra curiosa circunstancia. Las siguientes dos imágenes, pertenecientes al mismo evangeliario de 1693, muestran dos vistas distintas de la ciudad de Jerusalén. Sobre los edificios se ven altos tubos de chimeneas, por los que sale humo. Es decir, según el artista, en la Jerusalén evangélica había chimeneas. ¿Para qué? ¿Para calentarse? ¿Por qué? ¿Porque hacía frío? Esto no casa con la versión scaligeriana de la historia, que nos asegura que la Jerusalén evangélica era la misma ciudad que la Jerusalén actual, ubicada en la cálida Palestina.
Ah, sí, se me olvidaba otra vez. Los artistas de antaño eran ignorantes, no tenían ni idea de lo que pintaban. Sin embargo, en Estambul sí nieva y a veces hace mucho frío. En cualquier caso, el humo de las chimeneas señala que la Jerusalén evangélica estaba ubicada más al norte que la actual. La siguiente miniatura pertenece al libro Mare Historiarum de Giovanni Colonna. Se cree que en ella se representan acontecimientos de la historia de Roma, concretamente de las guerras civiles de la época de los Gracos, siglo II a.C. Sin embargo, seguramente se trate de sucesos evangélicos insertados en la antigua historia de Roma. A la izquierda probablemente se muestra la crucifixión de Cristo. Un hombre con una corona está colgado de una estructura de madera. A la derecha, al parecer, se muestra la adoración de los Reyes Magos. 3 reyes montados a caballo, venidos desde lejos. El de la derecha de ellos 3 lleva un turbante oriental. Arriba a la derecha, al parecer, se muestra la entrada de Cristo en Jerusalén. El rey que entra en la ciudad lleva la misma corona que el otro monarca ejecutado. Justo debajo se ve la evangélica matanza de los inocentes por orden del rey Herodes. Junto a la ciudad fluye un río. La urbe está situada en la otra orilla, mientras que en la orilla más cercana vemos un alto monte. Probablemente el artista representara de este modo el Gólgota. La ejecución no se muestra sobre el monte en sí, sino a sus pies. Como conclusión, es necesario destacar que, al parecer, la auténtica fecha de la crucifixión de Andrónico Cristo en 1185 se conservó de una forma u otra en la literatura declarada posteriormente apócrifa. En particular, la cristianización de la Rus por el apóstol Andrés, supuestamente a finales del siglo X, realmente en el siglo XII, se relacionaba directamente con la recién ocurrida crucifixión de Cristo. Esta tradición la reflejó, por ejemplo, el escritor ruso Mikhail Afanasievich Bulgakov en su célebre novela El Maestro y Margarita, habiendo procesado literariamente numerosas historias apócrifas referentes a Cristo. Bulgakov, en el capítulo 32, el último de su novela, titulado El perdón y el amparo eterno, nos cuenta que, abandonando Moscú a finales de los años 30, la novela fue finalizada más concretamente en 1940, el personaje llamado Voland visita con un séquito al procurador romano de Judea, Poncio Pilatos, que cumple solitariamente su condena sobre una roca en un lugar desértico. Y entonces Margarita, sorprendida por la duración de la condena de Pilatos, le pregunta a Voland: 12.000 lunas por una hace tanto tiempo, ¿no es demasiado? La expresión «han pasado tantas lunas» es bien conocida. Se hace referencia a que desde cierto acontecimiento ha pasado cierta cantidad de meses lunares, conocidos como meses sinodales. Dicho mes luna equivale a 29,5 días. Pero en tal caso resulta que desde la crucifixión de Cristo hasta 1940 habían pasado 12.000 lunas, es decir, 970,8 años. A 1940 se le restan 970,8, 971 si redondeamos, y el resultado es el año 969. Si consideramos que se hacía referencia al mes lunar sideral, equivalente a 27,3 días, entonces en calidad de fecha de crucifixión de Cristo sería el año 1043. De un modo u otro, la tradición, que Bulgakov reflejó de manera un tanto velada, indica que la crucifixión de Cristo tuvo lugar o bien en el siglo X o bien en el XI. Dicha tradición se equivocaba, como ahora llegamos a comprender, aproximadamente en 100-150 años, indicando que la crucifixión tuvo lugar en el siglo XI en vez del XII, es decir, el auténtico. Claro, la circunstancia señalada por sí sola evidentemente no demuestra nada, pero en conjunto con otros hechos que ahora ya conocemos, se vuelve totalmente comprensible. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.